La Covacha. Historia enviada por Isidro Martínez. Adaptada por Cofradía. Muy buenas tardes, inframundo. Hay muchas leyendas urbanas acerca de las escuelas, pero no he sabido de ningún hecho sucedido en las covachas de estas. Es decir, los cuartos donde guardan las herramientas y objetos de limpieza, generalmente a cargo de un conserje o encargado de mantenimiento. Desde niño siempre tuve miedo de pasar por ese lugar, especialmente porque la escuela donde yo estudié era de esas antiguas, donde incluso tenían calderas. Desde entonces ya se hablaba de que en las escuelas había espantos, pero pensábamos que solo eran cuentos de las mamás para no andar haciendo maldades. Aunque ese no fue el caso, comprobamos que era verdad. No era un estudiante modelo, lo confieso, pero a pesar de eso, hacía un esfuerzo para no repetir el año nuevamente. Es difícil portarse bien y más en una vieja escuela católica. En esa ocasión recuerdo que por una travesura en compañía de la bolita de niños traviesos de siempre, nos dejaron castigados después de clases, haciendo labores de limpieza, debido a que el conserje por alguna razón había desaparecido. Nadie sabía por qué, ni a dónde había ido. El caso es que todos conocían la historia, el salón bodega, ese que estaba al final del pasillo en la planta baja de la escuela. Hace muchos años había sido un aula más. Ahí solía dar clases una maestra muy joven y guapa, pero mentalmente perturbada. Cuentan que un día simplemente la pobre mujer decidió quitarse la vida y se colgó del techo. Ella esperó hasta que terminó su última clase. Cuando ya todos los estudiantes se habían ido a casa, ella se quedó allí simplemente sola. La mañana siguiente fue encontrada por un conserje y el padre rector del colegio, quien ordenó que se llevaran el cuerpo. Trataron por todos los medios de manejar la muerte en secreto. Sin embargo, de alguna manera el rumor se extendió por todo el centro educativo. Se clausuró el salón y el curso siguiente se adecuó para una simple bodega. Después de todo, muchas escuelas tienen alguna covacha, un salón que no se utiliza o toda una sección de esta, prohibida para los alumnos por su propia seguridad, ya que nadie suele vigilar esos lugares. Como dije, la escuela era privada y había sido fundada por unas monjas a principios del siglo XX. Como todos los colegios religiosos, los alumnos tenían una clase especial para que les hablasen de Dios y esas cosas. Fue precisamente por preguntar que me gané el castigo. La hermana Lucía era quien vigilaba a los transgresores. Era enorme y pesada, pero en el fondo era muy buena. Recuerdo que ese día le pedí permiso para ir al sanitario, a lo que me dijo que no tardara. Así que me dirigí al baño y noté que en el pasillo charlaban un par de maestras con una visible crisis nerviosa. Se referían al aula prohibida, donde guardan las cosas. Comentaban que escuchaban llantos y sollozos, pero lo peor, escuchaban golpes, gritos y risas con una voz aterradora. Ellas eran conscientes de que eso no era posible, porque solamente el rector tenía llaves de ese lugar, por lo que nadie más podía abrir la puerta. Momentos después le informé a Sor Lucía, quien inmediatamente fue por el padre prior y otras hermanas para rezar afuera del aula prohibida y esparcir agua bendita, hablando en lo que yo supongo era latín.
Después de unas horas, el aterrador espectáculo finalizó, y al entrar observaron que todo estaba revuelto como si un tornado hubiera pasado por allí. Sor Lucía nos levantó el castigo y nos dijo que fuéramos a casa por el fin de semana. Les comenté lo que había visto a mis compañeros y uno de ellos nos platicó que los alumnos mayores siempre decían años atrás, antes que la Miss se quitara la vida en ese salón, le habían practicado un exorcismo, el cual al parecer salió bastante mal, pues decían que el mismo innombrable se había aparecido allí. A pesar del exorcismo, al parecer jamás se había ido. Hizo que la profesora se quitara la vida y había quedado encerrado en esa covacha. Debió ser él quien poseyó a la joven maestra. Jamás se supo por qué aquella profesora había tomado una decisión tan triste. Solo se sabe que tiempo después, esa aula se convirtió en un simple almacén para guardar escobas, insumos escolares, uniformes, material de maestros, y el salón estaba estrictamente prohibido, pues algunos alumnos que llegaron a atreverse a escapar de sus clases para esconderse allí salían despavoridos, pues al abrir la puerta contaban que se habían topado con el fantasma de la maestra, quien les sonreía macabramente invitándolos a pasar. La escuela fantasma. Enviado por María Saldívar, escrito y adaptado por Cofradía. Buenas noches. Me considero una persona que no se sorprende muy fácilmente, pues yo viví experiencias bastante aterradoras. Pero la primera fue la que me dejó marcada. En mi época de la escuela primaria, hubo una tarde que se soltó una tormenta bastante fuerte. Una amiga y yo decidimos quedarnos un rato más porque éramos las únicas que no teníamos a nadie que las fuera a recoger, por lo que nos quedamos en el corredor. Así que subimos al segundo piso donde estaban los de secundaria. Como cualquiera de las chicas de primaria, en un día de lluvia, nos pusimos a contar historias de espantos. Ya saben, tonterías como jugar Bloody Mary en los espejos del baño, jugar Charlie Charlie o esas cosas tontas que se supone no se deben hacer. Cuando mi amiga recordó una historia que era particular de nuestra escuela supuestamente. La historia trataba de un fantasma que espantaba en los baños de la escuela. Y también la leyenda de que supuestamente en el sótano de la escuela había un pasaje secreto que nadie sabía dónde terminaba. Cuando nos quedamos sin historias, mi amiga seguía con lo de invocar a un espíritu como Bloody Mary, por así llamarla, porque ni pienso pronunciar su nombre. Fuimos al baño que quedaba al otro lado de la segunda planta y procedimos a llamarla por su nombre. Pero no pasó nada. En un ir y venir, cuando nos dimos cuenta era la hora donde se cerraba la escuela, a las 7 de la tarde más o menos, y escuchamos las puertas cerrándose. Nos asustamos y fuimos hasta la entrada, donde efectivamente la puerta estaba cerrada. Mi amiga nos calmó diciendo que estaba bien, que no nos pasaría nada. Después de un rato sin nada que hacer y todavía encerradas, a mi amiga se le ocurrió que debíamos investigar el sótano. Yo le dije que seguro estaría cerrado, pero no teníamos otra alternativa. Era la única manera de salir. Íbamos aterradas, ya que es sumamente aterradora una escuela de noche. Llegamos y sorprendentemente la puerta estaba abierta. Al entrar estaba todo muy solo. Traíamos la linterna de un viejo celular. Dentro de ese lugar solo había una cantidad incontable de bancas rotas.
trebejos de festivales, banderas viejas y cosas así. Más atrás había una puerta. Mi amiga también la vio porque me dijo: alguien nos está observando. Le dije que dejara de molestar y que saliéramos de allí. Dijo que le dieron muchas ganas de ir al baño y que la acompañara porque tenía miedo de ir sola. En fin, fuimos al baño de la primera planta. Mientras yo la esperaba afuera, de repente gritó que fuera rápido. Muy asustada fui a ver qué ocurría. Me dijo que estaba segura de que ella vio a alguien por la ventana del baño. Sabía que a ella le encantaba molestarme debido a que siempre fui miedosa, así que no le presté atención. Cuando terminó, le dije que nos fijáramos si ninguna de las puertas estaba abierta, pero no. Volvimos al segundo piso y esta vez nos fuimos al salón de juntas. Honestamente no sé por qué recorrimos toda la escuela. Quizás habría sido pura curiosidad de niñas. Me senté en el escenario a jugar con mi celular y mi amiga abrió la ventana para que entrara el viento. Se quedó parada un rato allí, pero otra vez vino corriendo hacia mí y me dijo que había una chica observándonos desde la vieja construcción, la cual estaba detrás de la escuela. Le dije que dejara de estar fregando porque me estaba asustando de verdad. Ella dijo que no era ninguna broma, que se estaba acercando. En ese momento le creí y me fui corriendo. Ella venía detrás de mí muy cerca. Cuando llegué a nuestro salón de nuevo, cerré la puerta y me senté. Ella no llegó. Yo pensé que con su extrema curiosidad estaría investigando, pero después de 10 minutos me empecé a preocupar. Fui hacia la escalera que está al lado de los baños y vi que mi amiga iba hacia allá, pero no estaba sola. De la mano la llevaba una chica con un uniforme de la primaria, pero bastante diferente. Creí que estábamos solas. La seguí con cautela para ver qué hacían. Cuando llegamos al sótano, me quedé afuera mirando por el espacio que había entre la puerta y la pared. Fue cuando empecé a escuchar gritos. Tomé todo el valor que pude sacar de no sé dónde y decidí entrar. Mi amiga estaba siendo arrastrada hacia la puerta que vimos en el sótano. Yo me paré en seco y le grité: ¡suéltala! Esa extraña niña se dio cuenta de mi presencia. Al dar la media vuelta, tenía ojos completamente negros y una sonrisa diabólica pintada en su rostro. Lo último que recuerdo es la cara de terror de mi amiga antes de que fuera arrastrada por esa puerta. Mi madre me dijo que ese día me encontraron desmayada en la escuela, que no había estado toda la noche allí, sino que me quedé dormida profundamente, pues incluso la maestra la llamó para que me fueran a recoger. Cuando les pregunté por mi amiga, me dijeron que a esa persona no la conocían, que nunca la habían visto ni la recordaban, como si nunca hubiera existido, pero yo sí la recuerdo. Entramos juntas desde primer grado y no podía ser cierto porque ella iba todos los fines de semana a mi casa. Cuando fui a su casa para ver si no era una mala broma de mis padres, sus padres me dijeron que ellos no tenían ninguna hija, que me había equivocado de casa. Sé que parece una locura, pero yo sé que ella existió y esa cosa también. En ocasiones déjenme decirles que paso por aquella escuela y puedo ver las siluetas de dos niñas jugando y observándome por la ventana. Sé perfectamente que una de ellas era mi amiga porque desde la ventana se muestra su muñeca, en la cual lleva un brazalete de cuero idéntico al que yo uso, los cuales hicimos cuando íbamos en la primaria. Me remuerde la culpa, pues sé que debería haberle escuchado cuando dijo que alguien nos observaba. Gracias por escuchar mi relato. Quiero jugar.
Historia enviada por María Sol, escrita y adaptada por Cofradía. Buenas tardes. Recuerdo que cuando iba al colegio, había una niña en mi salón llamada Claudia. Desde que entramos, veníamos escuchando la misma leyenda desde el primer grado de primaria. Decían que nadie nunca se había atrevido a subir solo al salón de educación artística, el cual se encontraba en el fondo de la escuela, pues comentaban que supuestamente una niña se aparecía ahí. Era la misma historia de siempre en la que nadie sabía por qué, cuándo o cómo había fallecido. Pero siempre decían que dicha niña estaba esperando a que alguien fuera a hacerle compañía y, para aceptar ese desafío, uno simplemente tenía que entrar en el salón, cerrar los ojos y repetir 3 veces las palabras: quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Claudia era de esas niñas que no creía en nada. Su familia era de lo más moderna y sofisticada. Era lo que llamábamos la chica popular de la escuela. Esa tarde, ella alardeaba de que le demostraría a todos que la famosa leyenda era solamente una patraña, inventada por los maestros para asustar a los niños y no anduvieran vagando por la escuela en horas de labores. Así que nos saltamos la clase y Claudia se dispuso a recorrer el larguísimo corredor dirigiéndose hacia el salón de artes. Lentamente se fue acercando al final del pasillo. Entre carcajadas ella había dicho a sus compañeros que no creía en esos cuentos y que se los iba a demostrar. Nadie podía saber lo que pasaría. Yo la apoyaba firmemente, aunque en el fondo no podía negar que sentía mucho miedo. La acompañé hasta algunos metros de la entrada. Esa aula estaba totalmente sola y en silencio. Claudia entró, se puso en el centro del salón y repitió 3 veces la frase: quiero jugar contigo. Pasó largo rato, pero no ocurría nada. Ella sabía que eran puras tonterías. Se dio vuelta para salir del salón victoriosa y triunfante entre las porras de los presentes. Pero justo al darse la vuelta para salir, se quedó paralizada. Detrás de ella, en el fondo del salón, vio a una niña pálida y vestida con un uniforme de esa misma escuela, pero demasiado antiguo, con la mirada penetrante, esbozando una espeluznante sonrisa, estirando la piel putrefacta alrededor de su boca y mostrando sus ennegridos dientes. La figura fantasmal y cadavérica mostraba el paso de los años y la descomposición de las almas corruptas. Solo abrió la boca para pronunciar una aterradora respuesta: yo también quiero jugar. La puerta del salón se cerró violentamente mientras escuchaban los gritos de terror de Claudia. Los presentes corrimos a la dirección para informar de los hechos, pero a pesar de buscar por toda la escuela, Claudia no apareció por ninguna parte. Hace más de 25 años que sucedió eso. Ni de broma paso por esa escuela, ni aún de día, pues dicen que actualmente no se aparece una niña, sino 2, y se cree que una de ellas es la desaparecida Claudia, pues nunca encontraron su cuerpo. La niña del baño. Historia enviada por la maestra Cecilia Bolaños, adaptado por Cofradía. Buenas tardes, me llamo Cecilia y hace algún tiempo que soy maestra de preescolar para un colegio bastante conocido en la Ciudad de México.
Cuando ingresé a trabajar en ese lugar que por motivos personales no debo mencionar, entró junto conmigo otra chica llamada Araceli. Era una profesora de preescolar con una vocación y un cariño muy especial por los niños. Los trataba como si todos fueran suyos, como una mamá gallina. Todos cuantos la observaron vieron su gran desempeño profesional. Como era la más joven, le asignaron atender al grupo de nuevo ingreso. Esos pequeñitos tendrían la suerte de comenzar su vida escolar del brazo de tan maravillosa maestra. Aunque un hecho sobrenatural nada terrorífico cambió el modo de pensar de Miss Araceli para bien. Como es costumbre, el primer día de clases, Araceli notó a una pequeñita que quizás por la timidez propia de esa edad no había hecho amigas con nadie. Ella la animaba a juntarse y jugar con sus compañeritas, pero curiosamente eso, en vez de ayudar, pareciera que atemorizaba más a la niña. La mañana siguió hasta que la pequeña le pidió que la acompañara al baño. Araceli la acompañó para aprovechar y mencionarle lo que era la amistad y el compañerismo. Pero mientras la niña entró al privado, la joven profesora comenzó a escuchar unas risitas que provenían del baño. Sin darle mayor importancia, cuando la pequeñita hubo terminado y mientras la maestra le ayudó a asearse, le preguntó qué era tan divertido que finalmente le hizo reír. La niña le dijo que no, para nada, que ella no había sido. La maestra se sacó de onda, pero nuevamente no le dio importancia. Cuando regresaron al salón, continuaron su día. Entre presentaciones y juegos se terminaron las actividades de ese primer día. La mañana siguiente, la misma niña del día anterior entró más animada y aunque no se juntó con sus compañeritos, se veía risueña y feliz. Araceli debía cuidar a los niños en el recreo, pero de pronto vio que la niña no aparecía por ninguna parte. Se dirigió a los baños donde nuevamente escuchó la pequeña risa en el mismo privado. Araceli llamó por su nombre a la pequeña, pero del cubículo solo se escuchaba una risa juguetona. La Miss, un poco extrañada, tocó a la puerta del sanitario donde pensaba que la niña se encontraba, esperando que al verse descubierta quedara en silencio o que le respondiera. Pero la niña seguía riendo. Era una risa alegre como si fuera parte de un divertido juego. Un poco irritada por la situación, la profesora le pidió que saliera. Una cosa era ser un amor y otra que alguien abusara de su amabilidad. Estaba decidida en detectar la razón de la pequeña risa en el baño, y casi por asomarse por arriba, escuchó una vocecita detrás suyo. La niña del baño me dijo que quiere ser tu amiga, Miss, dijo la pequeña a quien estaba buscando. Cuando la profesora Araceli volvió la vista atrás y miró a la niña tímida que andaba buscando, un escalofrío recorrió toda su espina. Si ella está atrás, ¿quién se está riendo? La curiosidad de Araceli hizo que se asomara por encima del privado. En ese lugar no había absolutamente nadie. Estaba vacío. Para evitar asustar a la pequeña, le dijo que solo estaba jugando. Mientras la pequeña sonriendo le decía que así jugaba la niña del baño. Finalmente salieron del baño tomadas de la mano. La niña sonriendo y la profesora sabiendo que algo no estaba bien. Pensó en varias cosas. Le intrigaban esas risitas. Obviamente, la directora negó saber nada al respecto. Pero la señora del aseo, quien llevaba décadas en ese colegio, le dijo que le diría, pero a solas. Cuando entraron al cuarto de servicio, la señora invitando un café a la maestra,
Finalmente reveló lo que pasaba. Dijo que en esos baños se aparecía una niña. Realmente nunca fue sabido por qué estuviera esa niña penando en ese lugar. Solo se sabe que de vez en cuando aparece, en cada ciclo escolar, se hace amiga de alguna niña en particular, especialmente si ésta es retraída o tímida. Araceli no podía creer cuántos años llevaba apareciendo esta pequeña en los baños del colegio. Continuó sus actividades normalmente. Esa semana comenzó a acostumbrarse sobre esas juguetonas risas en el baño. La pequeña tímida y retraída de la historia al parecer fue cambiada de escuela debido a que su familia se mudó a otra ciudad. A pesar de eso, de vez en cuando le tocaba nuevamente a alguna chiquilla retraída y tímida, con problemas para ser amigos. Simplemente la Miss la llevaba al baño para conocer a alguna amiguita quien le ayudaba a liberarse de su timidez con su contagiosa risita. Al correr de los años, finalmente la maestra Araceli sí fue la mejor amiga de la niñita risueña que se aparecía en los baños de nuestro colegio. Sé que esta historia no da miedo, pero es un caso sobrenatural. Gracias por leerme. El alumno. Historia de terror enviada por Martín Vázquez. Muy buenas noches. Mi nombre es Martín Vázquez. Soy de Nayarit, México. Esto que les contaré le ocurrió a mi padre, quien teniendo el oficio de plomero, trabajó por unos días en una escuela del pueblo donde vivía antes. Cabe mencionar que, pese a que pasaron muchos años desde aquella vivencia, se dice que en esta escuela sigue aconteciendo el mismo fenómeno. Mi padre se llama Luis, y el director de dicha escuela era un vecino suyo. Una tarde fue a buscarlo para ofrecerle un trabajo. Las cañerías de los baños de varones tenían pérdida, y como eran viejas, quería que directamente cambiara todas las cañerías. Mi padre aceptó gustoso, y esa misma tarde se presentó. Tenía que esperar a que finalizara la jornada de los alumnos para recién comenzar con la labor. En el lugar se quedaban algunos profesores trabajando, pero aproximadamente solo 1 hora. Por esa razón, tenían que aprovechar al máximo ese tiempo, ya que luego cerraban todo, lo cual a veces coincidía con los primeros minutos de la noche. Era el segundo día cuando vio por primera vez a aquel joven. No dudó en que se trataba de un alumno, pues usaba el mismo uniforme que los de la escuela. Cuando lo vio, este se encontraba sentado en el patio con la mirada perdida. Pensó que podría ser un familiar de alguno de los profesores, y que se quedaba allí aguardando a que se desocupara. En la tarde siguiente lo volvió a ver, pero ahora caminando por los pasillos de las oficinas donde estaban los profesores. Mi padre recuerda que, en más de una ocasión, el joven volteó a mirarlo, lo que él aprovechaba para saludarlo, pero este jamás le respondió. No obstante, prefirió enfocarse más en su trabajo que intentar socializar con el extraño. Es necesario aclarar que solo lo veía en los momentos en los que salía del baño donde se encontraba. Esto para buscar alguna cosa del carro o manipular la llave del agua, la cual se encontraba precisamente al pasar por aquel patio. Eso fue lo que pasó cuando se lo topó por tercera vez, solo que ahora le provocó el susto de su vida. En un momento dado salió por unas herramientas y mientras prosiguió con su trabajo comenzó a escuchar los pasos de alguien caminando dentro del baño. En esos instantes el suelo tenía agua,
así que los pasos eran como cuando uno pisa sobre esta. Cuando volteó y al percatarse de que no había nadie, empezó a sentir miedo. Incluso detuvo lo que estaba haciendo para revisar cada una de las letrinas, pero estas también estaban vacías. Se quedó parado por unos segundos y en tanto se esforzaba en comprender lo que estaba pasando. Sintió una fría presencia detrás suyo. Temeroso se dio media vuelta y lo vio. Era aquel alumno, pero su apariencia era desmesuradamente macabra. El tono de su piel era demasiado pálido. Incluso sus labios carecían de color. Sus ojos eran enteramente negros, como si no tuviera pupilas. Tartamudeando intentó saludarlo, pero una vez más el alumno lo ignoró. Luego se dio la media vuelta y salió del baño, que fue cuando contempló lo más terrorífico de la historia. A unos centímetros más arriba de la nuca, el muchacho tenía un enorme agujero. Los cabellos que lo rodeaban estaban mojados por la sangre que emanaba de las heridas, mismo espeso líquido que le chorreaba hasta la espalda. Cuando quedó solo en el baño se mantuvo estupefacto por algunos minutos más. Cuando salió fue directamente a buscar a su vecino para contarle lo que vio. Así se enteró que aquel joven era el alma de un alumno que estudió en esa escuela. Una noche fue asaltado en la calle por un delincuente, quien le arrebató la vida de un disparo. Faltaban solo unos meses para que terminara el último año que cursaba, y como en vida siempre fue un alumno dedicado, quizás ahora de muerto continúa en ese lugar sin saber que jamás podrá completar su meta. El guardia. Historia de terror enviada por Fidel Gómez. Aquí en mi ciudad hay una escuela que tiene la fama de que pasan cosas extrañas en la noche. Lo curioso es que esta es prácticamente nueva, ya que aún no ha cumplido ni una década desde que comenzaron a edificarla. Lo que les contaré ocurrió justamente en esos tiempos, cuando ya estaba funcionando, pero todavía seguían construyendo otro sector. Una noche estábamos reunidos en mi casa. Era un fin de semana. Generalmente solíamos salir de antro, pero como en esa oportunidad no contábamos con mucho dinero, decidimos buscar otra cosa con que entretenernos. A uno de mis amigos se le ocurrió ir a esa escuela. Vivíamos cerca, por lo que no nos pareció tan mala idea. Iríamos con nuestros celulares e intentaríamos grabar algo paranormal, para luego subirlo a nuestras redes. Rondábamos los 15 años en ese entonces, y como ya sabrán, a esa edad uno no mide bien las consecuencias. Siendo la 1:30 de la madrugada y estando seguros de que el velador no estaba a la vista, cruzamos el portón para rápidamente correr por el patio hasta llegar a un lugar donde nos ocultamos. Ahí permanecimos por unos minutos, mientras planeábamos qué sitio inspeccionar. Elegimos el segundo piso del último edificio, pues como estaba casi al final, pensamos que el velador no andaría mucho por ahí. En efecto, cuando llegamos el lugar estaba vacío y oscuro, pero cuando uno de los muchachos encendió la cámara de su celular con el flash, quedamos al descubierto. La voz que escuchamos de un hombre nos lo hizo saber. Nos preguntó de manera amenazante qué estábamos haciendo ahí. Al voltear, vimos a un viejo. Estaba vestido de guardia de seguridad, lo cual nos hizo temblar de miedo pensando que pasaríamos la noche en la cárcel. Nos disculpamos con él y le pedimos que por favor nos dejara ir. Solo habíamos ingresado a grabar, pero mejor ya nos íbamos.
Lejos de enojarse, el viejo lanzó una carcajada que hizo eco dentro del edificio. Nos dijo que no nos preocupáramos, que él nos daba permiso, pero que mejor fuéramos al edificio de a un lado, ese que todavía estaban construyendo. En el segundo piso encontraríamos una sala de puertas blancas, y que ese era el sitio ideal para grabar. Eso sí, nos pidió que entráramos con las luces apagadas, y una vez dentro, recién usáramos los celulares, ya que no quería que alguien nos viera desde la calle y le causáramos algún problema. Le agradecimos por su buen gesto y salimos de allí. Pensamos en directamente abandonar la escuela, pero aquel viejo nos seguía con la mirada, como controlando que le hiciéramos caso. Cuando llegamos al lugar buscamos la sala. Estaba en el segundo piso tal cual nos lo dijo. Abrimos la puerta sin hacer mucho ruido, y cuando estábamos a punto de ingresar, apareció aquel otro hombre alumbrándonos con una linterna, quien casi gritando nos ordenó que nos detuviéramos sin dar ningún otro paso, comenzando a acercarse presuroso hacia nosotros. Otra vez pasamos por lo mismo. Le pedimos disculpas y le dijimos que ya nos marcharíamos. Para calmar su enojo, le mencionamos que teníamos permiso del guardia de seguridad. Sin embargo, cuando este hombre llegó hasta donde nos encontrábamos, y siendo yo el que estaba más cerca de la puerta de esa sala, me tomó del brazo para inmediatamente jalarme hacia atrás. Empezó a insultarnos, pero cuando le volvimos a mencionar que el guardia anciano nos había dado permiso, él se quedó callado. Después nos observó por unos segundos, como dudando de nuestras palabras. Posteriormente nos pidió que describiéramos al guardia, y cuando lo hicimos su rostro palideció. Nos dijo que él era el único velador ahí y que el guardia que nosotros vimos minutos antes se parecía a quien trabajó a él antes, pero que éste falleció al caer justamente desde esa sala. Cuando acabó de decir esto, alumbró con su linterna dentro del lugar para mostrarnos que ésta aún no tenía piso. Esa noche nos salvamos de caer desde esa altura, y teniendo en cuenta que abajo el suelo era de cemento, quizás hubiéramos corrido con la misma suerte de aquel difunto guardia, quien con suma maldad, su alma oscura nos condujo directamente hacia esa trampa. El mensaje. Historia de terror basada en un hecho real. Mientras cursaba el último año de mi carrera como ingeniero en computación, trabajé como suplente en una escuela ubicada en un pueblo perteneciente a esta ciudad. Al principio fue una vivencia extraordinaria, ya que aquello me ayudaría para que, cuando me recibiera, ya tuviera algo de experiencia. Sin embargo, lo que me pasó cuando ya llevaba varios meses en ese establecimiento hizo que optara por renunciar a esa buena oportunidad. Mi nombre es Leonardo Arellano. Esto ocurrió allá en 2004 y gracias a Dios no volvió a pasar nunca más. Me llevaba muy bien con mis alumnos. Eran un poco indisciplinados, pero nada que yo no pudiera controlar. El problema inició cuando Carla, la más estudiosa del grupo, comenzó a tener una conducta muy distinta a como ella solía hacer. De repente empezó a llegar tarde a clases o directamente faltaba. Cuando la veía le pedía una explicación, a lo cual ella simplemente me decía que se le habían presentado unos inconvenientes familiares. Como llevaba poco tiempo de conocerlos, no me sentía con la confianza de involucrarme demasiado con la vida privada de ellos. Pero el caso de Carla, en lo particular, sí me preocupó lo suficiente como para hacerlo. Una tarde, cuando los jóvenes salían del salón, luego de haber terminado la clase, la detuve y le pedí hablar.
Al principio se mostró incómoda, pero cuando poco a poco me agarró confianza, me dijo algo que sinceramente me pareció una broma de muy mal gusto, tanto que le pedí que no me faltara al respeto de esa manera, a lo cual ella reaccionó enojándose y abandonando la plática. Lo que Carla me dijo fue lo siguiente: en la clase también había un joven llamado Nahuel, quien era el más complicado de sobrellevar. Y como ocurre normalmente, este era el que influenciaba en la mayoría del grupo. Una tarde, platicando con Carla, le preguntó qué opinaba sobre mí, a lo que ella le respondió de manera positiva. Nahuel hizo un gesto como contradiciéndola, para a continuación hacerle una inusual propuesta. Según él, tenía una forma de asegurarse buenas calificaciones, no solo en mi clase sino que también en todas. Para ello lo único que debía hacer era un pequeño trabajo, el cual consistía en rezarle a una deidad que él adoraba. A ella le pareció ridículo, pero Nahuel logró persuadirla. Terminó por aceptar. Llevó hasta su casa la imagen que le dio e hizo todo tal cual se lo indicó. Esa noche Carla soñó con ese demonio, en el cual éste le decía que se encargaría de mí, porque ahora yo le pertenecía. Pese a lo tétrico que le resultó, lo consideró como un simple sueño, pero cuando esa jornada vino a clases, vio a ese mismo ser en forma de sombra, deslizándose muy cerca de mí. A partir de entonces se le aparece, pero siempre en torno a mí, y solo cuando estoy dentro de la escuela. Es por eso que dejó de asistir a clases, por la pena y por el temor de haber cometido algo muy grave conmigo. Al día siguiente Carla asistió obligadamente, ya que yo le realizaría un examen importante. Mientras todo estaba en silencio, yo trataba de evitar hasta de mirarla, ya que me sentía burlado por el tremendo disparate que me dijo la tarde anterior. Cuando se cumplió la hora, todos me entregaron sus exámenes y se retiraron. Aproveché que quedé solo y me puse a calificarlos. Me senté frente a la computadora y a medida que los revisaba, iba armando el archivo. Cuando llegué al examen de Carla y al notar que no respondió ninguna de las preguntas, me indigné más todavía. Sin embargo, vi que tenía algo escrito al reverso de la hoja. Al leer, y sin explicación alguna, sentí un intenso escalofrío. El mensaje decía: «Está detrás de usted». En ese preciso instante, la computadora se apagó por sí sola, dejando reflejado sobre la pantalla negra lo que tenía detrás de mí. Les juro que era un demonio, no hay otra manera de llamarlo. Su rostro era el de un hombre, pero a la vez tenía facciones como de un cerdo. Me miraba a través del reflejo mientras expresaba una maldad indescriptible. Quise pararme para escapar, pero no pude, pues sentí perfectamente cuando una mano posó sobre mi hombro, haciéndome sucumbir de estupor. A mis espaldas estaba la pared. No había forma de que alguien, al menos humano, pudiera hacerme eso. Cuando el fenómeno desapareció, salí del salón corriendo desesperado. Al día siguiente renuncié, pues cuando me presenté a trabajar de nuevo y pasando por uno de los ventanales que hay en la entrada, vi reflejado a aquel mismo ser caminando detrás de mí. Por suerte Carla tenía razón. El demonio solo me seguía cuando yo estaba en esa escuela, ya que una vez que abandoné el lugar, jamás lo volví a ver. El duende de la escuela. Relato basado en la experiencia real de la maestra Erika Vargas. Muy buenas noches. Me desempeño como docente en una escuela primaria.
Estábamos próximos a cumplir el año lectivo del 2012. Como no quería que se me acumulara todo el trabajo que debía realizar, una tarde decidí comenzar a disponer de mis tiempos libres para hacerlo. Eran lapsos cortos en los que los niños cumplían otras actividades. Me dirigía a la sala de maestros, donde la mayoría de veces no hallaba a nadie y por consiguiente me quedaba sola. Una mañana vi una silueta atravesar rápidamente por la puerta desde el lado de afuera. Pude pensar que se trataba de alguno de los pequeños, pero eso no podía ser por una peculiar razón, pues cuando cruzó tuve la sensación de que lo hizo deslizándose por el aire, ya que no escuché sus pasos. Todo sucedió en un instante, y a pesar de que me dejó pensando, lo justifiqué como que en realidad fuera un niño, y que simplemente no lo vi bien. Pero cuando me disponía a continuar, aquella cosa volvió a pasar, solo que ahora estuve segura de lo que había visto. En efecto, pareció ser un niño, y en esta ocasión pasó con su mirada dirigida hacia mí, por lo que logré percibir su cara, la cual era absolutamente anormal. El reflejo de sus profundos ojos negros todavía están grabados en mis pupilas. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta para saber de una buena vez de quién se trataba, pero desde allí podía observar a los niños en una clase de deporte, por lo que no había nadie cerca. Decidí mejor cerrar la puerta para así continuar con lo que estaba haciendo, pero cuando ya casi cerraba, aquella cosa finalmente se manifestó con claridad. Sentí perfectamente cuando alguien se interpuso y frenó la puerta, pero lo hacía del lado de afuera. Quise volver a abrir la puerta, pero quien estaba al otro lado la sostenía desde el picaporte, y por la fuerza que ejercía no podía tratarse de un niño. Asustada solté el picaporte y retrocedí. La puerta no se movió por unos segundos, hasta que de repente comenzó a ser abierta lentamente por una mano, la cual apareció apoyándose sobre el borde. Solo podía ver los dedos y la mitad de esta. Eran deformes, más grandes que el de una persona normal. La piel era negra y rugosa, provista de largos vellos en los nudillos. Las uñas estaban mugrientas, al igual que sus retorcidos dedos. De la impresión me alejé bruscamente, y cuando estaba a punto de gritar, ese ser asomó su cabeza calva, dejándome absolutamente entumecida de terror. Su rostro era abominablemente horrible, deforme, como si tuviera alguna enfermedad cutánea. Tenía verrugas desde las cuales también le brotaban vellos, casi tan gruesos como las copiosas cejas que tenía. Su boca semiabierta me dejó contemplar que sus dientes eran podridos, torcidos, mismo aspecto repugnante de sus labios rajados. Mantuvo sus ojos en mí en todo ese momento, hasta que quizás porque ya pudo sentir el pánico que yo estaba experimentando, comenzó poco a poco a ocultar su cara y sus manos, mostrándome una siniestra sonrisa antes de cerrar la puerta. Recién ahí pude gritar por auxilio. Un maestro que pasaba en esos momentos por ahí me vio con un ataque de nervios. Cuando la directora del establecimiento supo lo que había pasado, me hizo llamar. Luego de escucharme, intentó consolarme diciéndome que me creía. Pensé que solo estaba siendo amable, pero cuando me mencionó que lo que yo vi era un duende, comprendí que tenía razón. Al estar cerca del cerro, se dice que hay cosas paranormales. Y precisamente ese duende se aparece en la escuela de vez en cuando. Mayormente por las noches es cuando lo ve el velador.
pero de vez en cuando aparece también por las mañanas o en las tardes. Precisamente, a mí me tocó vivir esta aterradora experiencia. Espero haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Demonio en la Ouija. Confesión por Tania Farías. Muy buenas noches. Sé que desde el principio es una mala idea, pero vamos, cuando uno es joven, se te hacen fácil muchas cosas de las que luego te arrepientes. Éramos mis primos y yo en casa de una tía para día de Halloween. Se supone que nos quedaríamos hasta el 5 de noviembre en su casa, porque mis papás y toda la familia querían pasar unos días en el cementerio para limpiar las lápidas de mis abuelos y festejar todo el rito de esa época al 100%. Como solo tendríamos el día de Halloween libre, pues mis primos, hermanos y yo decidimos escabullirnos un rato al cobertizo de herramientas que tenía la casa y aprovechar la noche. El día ya lo habíamos perdido comiendo dulces y demás. Contarnos historias de terror. A los adultos no les importó cómo estaban tan bien de fiesta. Creo que ni se dieron cuenta de que todos los chiquillos no estábamos presentes en la reunión. En fin, eran tiempos en los que el pueblo estaba tranquilo y no había mayor problema en dejarnos solos un tiempo. Al principio todo eran historias de fantasmas que habían visto, que el amigo de un amigo, o de cosas que habíamos escuchado en ese famoso programa de radio, La Mano Peluda. Pero al poco tiempo, uno de los primos trajo de su cuarto una ouija hecha de madera. Dijo que la había tallado en la secundaria, con las herramientas del taller de carpintería, y que no le mencionáramos una palabra a nadie o nos regañarían a todos juntos. Ya había escuchado sobre ese juego y me brillaron los ojos de curiosidad. Enseguida quise comenzar a jugar. Los más chamacos se asustaron y mejor se fueron a dormir. Así que nos quedamos los que rondábamos de los 10 a 15 años. Estaba ansiosa, así que fui la primera en poner las manos sobre el tablero. Era la más pequeña, pero la más expectante de lo que sucediera. Al parecer, no le gustaban los espíritus porque no me pelaron. La plancheta no se movió ni un milímetro. Entonces mis primas mayores siguieron con la tabla. Una de ellas preguntó si había algún espíritu presente que quisiera hablar. Enseguida, la plancha fue a dar la respuesta. Sí. Las dos gritaron de miedo y casi sueltan la plancha, pero siguieron, no sin antes asegurar una a la otra que no estaban moviendo el tablero. Enseguida comenzaron las preguntas para saber quién era el espíritu. Mi prima Ana, de 15 años, se puso pálida cuando la maldita cosa le contestó que era su exnovio, que había muerto hacía unos meses en un accidente de avión. Le dijo que la amaba mucho y demás palabras melosas, hasta que la convenció de pedirle que saliera del tablero para acompañarla por siempre. Isabel, la otra chica, que tendría unos 13 años, le rogó a Ana que detuviera todo. Yo estaba tan asustada que no podía decir palabra alguna, pero ella estaba tan convencida de que era su novio que le dijo que sí. Enseguida las luces del cobertizo parpadearon y todas salimos gritando de ahí. Fui directo a los brazos de mi madre, pero no le dije nada en ese momento. Horas después, cuando todas las primas estábamos dormidas en la misma habitación, escuché claramente la respiración de alguien cerca de mí.
estaba acostada al lado de Ana. Enseguida la levanté y juntas vimos la sombra de un hombre sobre ella. Era una figura grande y cornada. De la sombra salía un olor fétido horrible, y sus ojos eran como pequeños carboncillos prendidos. Ana gritó con todas sus fuerzas, pero la cosa empezó a querer meterse en su boca. Yo grité tan fuerte que desperté a Isabel. Ella, al ver la escena, se incorporó de un brinco y salió corriendo. Yo traté de prender la luz, pero no funcionaba. No sé cuánto duró la escena, pero me parecieron horas, como esa criatura trataba de meterse a fuerzas en el cuerpo de Ana, haciéndola llorar. Isabel regresó con mi tía Lorena y mi madre, ambas armadas con crucifijos, sal y agua bendita en una botellita con una cruz. La mamá de Isabel era muy creyente de la brujería y mi mamá no se quedaba atrás. Así que, si había alguien que sabía cómo manejar la situación, eran ellas. Lorena le aventó agua bendita al ser, que paró su intento por meterse a mi prima, y mi madre le lanzó un crucifijo que pegó de lleno en el cuerpo de esa cosa. El demonio o espíritu chilló de forma ensordecedora, pero no paró mi tía de lanzarle sal sin piedad. La entidad se retiró entre humo y flamas que dejó en la habitación apestando horrible. Enseguida las mujeres tomaron a Ana en sus brazos y pidieron una explicación. Entre lágrimas les dijimos todo. Lorena le dio un golpe a Ana y la regañó diciéndole que eso no era su novio, que había caído redondita en el engaño de un ser de bajo astral, pero que podrían manejarlo. Ambas fueron derechitas por la ouija y sin piedad le prendieron fuego con alcohol. Las cenizas las rociaron con agua bendita. No puedo decir que Ana se la pasó muy bien por algún tiempo, ya que parecía asustada y siempre mirando sobre su hombro, pero ya nunca mencionó de nuevo la experiencia, así que supongo que ahora está mejor. La voz de mi madre. Confesión por Renato Arias. Vivo en una casa muy vieja. Es una de esas construcciones coloniales que parecieran sobrevivir de forma mucho más sencilla que la de los edificios nuevos. Rento el lugar junto con mi familia y pese a lo que pasa de forma continua cada año, no tenemos intención de mudarnos porque la renta es muy barata. La mayor parte del año, la casa es bastante tranquila. Si acaso, pasan algunas cosas paranormales. Son los típicos movimientos que apenas notas. Que traten de abrir puertas, que se escuche el sonido de cosas cayendo. Ese tipo de situaciones que la verdad, después de un tiempo te acostumbras a tolerar. Conforme pasaban los meses, de pronto, la casa comenzaba a presentar presencias cada vez más escalofriantes. Por las noches, una sombra se presentaba caminando de la cocina a los cuartos, escaleras arriba. Era una cosa entre niebla y algo sólido. Las veces que nos llegamos a encontrar ese espíritu, yo, mis dos hermanas y mis papás preferíamos ignorarlo y encerrarnos en nuestros cuartos. Por alguna razón, no entraba a las puertas cerradas, pero en una ocasión yo estaba jugando videojuegos con los audífonos puestos y dejé la puerta de la habitación abierta por accidente. Para acabarla, era un 31 de octubre. Bueno, pues yo estaba muy metido en mis juegos y la verdad no me di cuenta de que eran ya casi las 3 de la mañana
del día más embrujado del año. No tenía sueño, pero escuché la voz de mi mamá llamarme de forma queda. Me quité un audífono para no distraerme y escuché claramente que repetía mi nombre. Le dije en el mismo tono. Suponía que lo hacía para no despertar a mis hermanas, que ya casi acababa y que enseguida estaría durmiendo. La voz de mi madre llamó de nuevo y volteé la vista. Lo que vi era una mujer cadavérica, bañada en el negro de la oscuridad de mi casa. De los jirones de pelo que le colgaban de la piel muerta se podía ver que algo escurría. Un líquido que se evaporaba antes de caer al suelo. Me asusté tanto con esos ojos vacíos y la voz enronquecida que imitaba la de mi madre que no me salieron las palabras. Simplemente se activó mi sentido de correr y brinqué al lado de la aparición. No sé cómo, pero me escurrí sin tocarla. Sentí la voz llamándome de nuevo, esta vez dulce y convincente, pero me fui derechito al cuarto de mis padres. Toqué como loco, así que salió mi papá con un bate de aluminio que guardaba bajo la cama y mi madre con una linterna que me pegó directo en la cara. No me entendieron nada porque apenas podía balbucear. Mi cuarto. En ese momento la criatura volvió a llamarnos, de nuevo con la voz de mi madre. Ellos se asustaron también y me jalaron al interior de la habitación. No dormíamos hasta que amaneció, por allí a las 6 de la mañana. En ese lapso podías escuchar las garras de la aparición rascando nuestra puerta. No dejó de hablar con la voz de mi madre. Le mandamos mensajes a mis hermanas para que no salieran de su habitación. Ellas también la escuchaban, pero de igual manera no les prestaban atención a la criatura. Una vez que salimos del cuarto, pudimos ver las marcas de los arañazos en la puerta. Las 2 noches siguientes estuvimos muy alerta, pero no sucedieron más cosas. Ya no sé qué siga pasando en mi casa. Decidimos que ese año en adelante saldríamos de vacaciones en las fechas de Halloween. El gato. Confesión por Luna. El nombre que usaré es el de Luna. Me dedico a tener un albergue para mascotas abandonadas. No voy a decir el nombre porque ya saben cómo es la gente y a veces se presta a que quieran denunciarnos por cosas inventadas, supuestamente. En el albergue siempre tenemos gatos y perros de todos tipos, tamaños y colores. Pero el caso es que por las fechas de Halloween, un mes antes y uno después, evitamos dar en adopción animalitos de color negro para que la gente no los utilice en sus brujerías y cosas peores. Casualmente, por esos días a la gente siempre se le antoja tratar de adoptar gatos negros, principalmente. Usualmente, siempre se queda alguien de guardia en el albergue para resolver cualquier problema que se pueda suscitar en la noche. Por lo general, son pequeñas peleas entre los animales, o uno que otro vecino molesto que trata de aventar alguna cosa envenenada para los animales. Es algo realmente estresante. Ese Halloween me tocó a mí quedarme en la noche. Las otras personas tenían viajes y demás. Cuando me toca estar en planta, la verdad es que rara vez duermo porque me da mucho estrés que pase algo de lo que les comento. Y lo que pasó ese día me dio toda la razón. Estaba a oscuras en la sala de la casa del albergue.
Tenía a uno de los gatos más viejitos de nombre Calcetín en mis piernas. Le pusimos así porque era de color negro y con las patas blancas, como si tuviera puestos unos calcetines o guantes. En un punto de la velada, Calcetín paró sus orejitas y se fue maullando al exterior. Lo seguí porque pensé que pasaba algo. En cuanto abrí la puerta pude escuchar el sonido de unas personas hablando. Al parecer eran un par de muchachos. Uno le decía al otro que se apurara a cortar, que alguien los iba a ver. Enseguida hice cuentas y supe que venían por los gatitos que pudieran pescar. Seguramente los iban a vender a gente para brujerías. No tenía forma de defender a los animalitos más que llamando a la policía. Tomé mi celular y ya estaba marcando el número de emergencias cuando vi que los chicos ya estaban entrando en la casa. Me apuré, pero lo que pasó después hizo que no supiera si marcar o no. En cuanto entraron, Calcetín les brincó enfrente. Presentí lo peor, pero estaba equivocada. El gato les gruñó amenazantemente. Ellos lo intentaron ignorar. Era un gato después de todo, pero luego habló con una voz ronca. Les dijo que pararan. Todos nos quedamos congelados. Calcetín repitió sus palabras. Quedó dando el perfil hacia mí y frente a ellos. Los ojos le brillaban de un tono rojo poco natural. Cuando los muchachos se movieron 1 centímetro, desobedeciendo al gato, este les dijo: hagan lo que quieran. Las jaulas de todos los animales se abrieron y los atacaron inmediatamente. Eran con facilidad unos 30 animales entre gatos y perros. En minuto los chicos eran un amasijo de mordidas y rasguños. Dejaron sangre por todos lados. Traté de detener a los animales como pude, pero estaban en una especie de trance. Usualmente eran muy tranquilos. No se me ocurrió otra cosa que implorarle a Calcetín que parara. Lo hizo de mala gana, haciendo una mueca parecida a un hombre. Los muchachos apenas pudieron escapar. Limpié todo y encerré a los animales de nuevo. No he hablado de ese tema más que ahora, ya que no puedo mantener más ese secreto. El gato no ha hecho otra cosa rara, así que no tengo explicación para lo que sucedió. Asesina en la fiesta. Confesión por Leo Vargas. Todo esto pasó en una fiesta de Halloween. Ya saben que se ha hecho popular entre los más jóvenes por lo divertido que es relajarse y disfrazarse un rato para poder vivir la vida. La fiesta en Huaxtepec, en una de esas casas que sirvió solo para hacer fiestas y casi ni muebles tienen. Me invitaron mis amigos, ya saben, era la fiesta de los amigos de un amigo. Llegamos muy animados todos, con unas botellas para la cópera. Me disfracé de vikingo pues porque estoy muy güero y se me hizo fácil conseguir ese disfraz. Todo estaba muy animado en la celebración. La música estaba muy buena. Los tragos corrían sin parar. Eran pasada la 1 de la mañana cuando vi entrar a la casa a un grupo de muchachas vestidas de asesinos en películas de serie B. Ya saben, como Jason, Freddy, el de la máscara de Scream. Se me hizo simpático el concepto, porque eran la versión sexy de los asesinos. Enseguida se volvieron el alma de la fiesta. Empezaron a bailar con varios,
y se agarraron entre las tres a mi amigo Paco, que estaba encantado. Las cosas no podían ir mejor cuando a Paco le ofrecieron un trago de una botella que traían ellas. La verdad, debimos convencer a mi amigo de no aceptarles el trago. Pero ¿quién iba a pensar mal? En fin, las cosas se calentaron con mi amigo y pues las chavas se lo quisieron llevar a uno de los cuartos. No hicimos nada. Al contrario, pensamos en lo suertudo que era Paco. No tomamos en cuenta que el tipo ya iba casi colgado de los brazos de las chicas. El resto de los amigos seguimos la fiesta hasta que amaneció, pero no habíamos visto salir ni a Paco ni a sus acompañantes. Fuimos a buscarlo cuarto por cuarto porque ya nos queríamos ir. A mí me tocó ver el macabro espectáculo. De la impresión, vomité en el umbral de la puerta. Al abrir, pude ver el cuerpo de Paco con múltiples cortes en el abdomen. Estaba sin ropa, amarrado y amordazado. Claro, con el volumen de la música no escuchamos nada. Tenía las vísceras afuera y en la habitación todo estaba pintado con pentagramas hechos con su sangre. Mi otro amigo se desmayó. Como pudimos llamamos al dueño de la casa y pronto llegaron los servicios de emergencia. A la fecha nadie sabe quiénes eran esas chicas o cómo llegaron a la fiesta. Como traían máscaras, no pudimos identificarlas del todo. Después de ese día, no he podido salir de fiesta. Simplemente, cada vez que lo intento, siento náuseas. Casi la ahogan. Confesión por Magdalena Cabrera. Gracias por leer mi historia, en caso de que lo hagan. En la alberca donde trabajo como parte del servicio administrativo, no diré cuál es exactamente. En una ocasión ocurrió una cosa que a la fecha nadie se ha podido explicar. Por obvias razones, no queremos que nadie se entere de lo que sucede, pero no pude resistir la tentación de dar a conocer mi relato. Recuerdo que los de Intendencia me contaron que había una mujer que le gustaba mucho ir a nadar al último o primer turno del día. Iba variando los horarios, pero la coincidencia era que la podrías ver nadando sin importar si hacía frío o no. Lo que le gustaba era ser de las únicas en la alberca, o al menos en el carril de natación que quisiera. Era una persona agradable. Trataba de no ensuciar mucho para que no tuviesen que esforzarse las personas de limpieza cuando tomaban los últimos turnos. Por ello, muchos fueron los que trataron de advertirle que no viniera tan tarde porque sucedían cosas inexplicables en el balneario. Además de que no habría nadie que se diera cuenta si había un accidente, puesto que los salvavidas, maestros y el resto del personal ya no estaban en el punto para ese momento. No les prestó mucha atención, porque realmente gustaba de los momentos de soledad que le daban quedarse nadando en esas horas. En algún momento ella misma confesó que se sentía observada en algunas ocasiones, sobre todo cerca de la alberca, pero como sabía que no había nadie para molestarla en ese momento, seguía con sus cosas. Creían que todo iba bien, pero una noche en particular, que perdió la noción del tiempo respecto a la hora que debía salir de la piscina, y las personas de Intendencia no se dieron cuenta de que aún nadaba cuando apagaron las luces del lugar. Al percatarse de aquel error, enseguida salió del agua.
Se puso una toalla y fue a los casilleros para cambiarse. Ya con la ropa de calle, empezó a buscar al cuidador o cualquier otra persona que se encontrara en el punto. Nadie respondía a sus gritos. Uno de los cuidadores había ido a comprar la cena de ambos y el otro apenas estaba dando una revisión a las cámaras externas. Si hubiera esperado unos minutos más, seguramente alguno de los compañeros la habría escuchado o visto en las cámaras caminando por los pasillos. Pero, como se comenzó a sentir nerviosa, se le ocurrió la idea de ir a la zona de natación para ver si había alguna persona por allí. Pensó que sí porque creyó ver y escuchar a alguien caminando por la alberca, de forma que corrió hacia allá, convencida de que encontraría la manera de salir de ese sitio. En ese momento, era cerca de las 12 de la noche. Según contaron después los compañeros, ella les dijo que al momento de ir a la piscina, se encontró con que lo que había escuchado caminando por ese punto no era humano. Ya varios de los veladores habían renunciado luego de verlo. Tenía forma vagamente de persona, porque caminaba en dos piernas, pero el largo de sus brazos, el brillo de los dos ojos, que no eran ovalados, sino totalmente redondos, y el sonido de las uñas de los pies chocando contra el piso, delataban que era una criatura que quizás estaba imitando a un ser humano. La mujer preguntó quién estaba allí, a lo que el ser respondió con el mismo tono de voz de la chica, que era una de las maestras de natación. Claramente la muchacha no creyó nada de lo que el ser decía, pero el miedo la había paralizado de tal forma que no podía moverse un centímetro. Solo pudo ver cómo el ser se acercaba a ella, la tomaba de los hombros y se lanzaba al agua junto a su cuerpo, tratando de ahogarla. Afortunadamente, antes de que la aparición la pudiera callar por completa, ella pudo gritar por ayuda, y entonces los veladores alcanzaron a percibir la voz. Se apresuraron por el tono de angustia del grito, y alcanzaron a ver parte de la escena. Enseguida, uno prendió la luz de las albercas, mientras el otro se lanzaba a ayudar a la chica. Con el toque de las luces, el ser se esfumó como si nunca hubiese estado allí. Sacaron a la mujer de la alberca y llamaron a los paramédicos, ya que estaba al punto de la inconsciencia. Ella sobrevivió, pero después de eso se dio de baja de las albercas y ya nunca se supo más del caso. Sin embargo, se han recortado los horarios de clase y todos tenemos terminantemente prohibido pasar cerca de aquella piscina después de las 11:30 de la noche. Espero les haya gustado esta anécdota. Saludos a todos. El nadador. Confesión por Ramiro Subieta. Buenas noches a todos, amigos. Soy velador de una alberca pública. Casi nunca hay incidentes más allá de algunos muchachos queriéndose brincar las bardas para entrar a la piscina. Trabajo en una universidad, así que siempre hay algún joven imprudente. Sin embargo, lo que más me ha preocupado e impresionado es el sonido de un nadador a altas horas de la madrugada, sin que nadie esté presente. La construcción de este lugar es bastante vieja. Se realizó para poder albergar a los compositores de las Olimpiadas de 1968. No era propiamente el sitio donde se llevaría a cabo las competencias, pero los atletas debían tener una alberca de las medidas reglamentarias en la cual practicar si querían tener la posibilidad de ganar.
de forma que la universidad y el estado construyeron varias instalaciones como esta para los diferentes deportes. En su momento era una instalación de vanguardia, pero con los años se ha convertido en una alberca algo anticuada para su servicio, además de la propia estructura de la alberca y las gradas. No tiene muchas cosas. La caldera medio funciona, los azulejos de la alberca y el resto del mobiliario es del año en que se construyó. Los bloques de los carriles de nado y otros servicios, como los baños, los cuidamos mucho porque sabemos que no hay presupuesto para repararlos. Eso sí, las clases por acá son baratísimas para que el mayor número de personas las puedan aprovechar. Aunque el caso casi siempre es ventaja solo para los estudiantes y los ancianitos de la tercera edad. Dicen mis compañeros que uno de ellos fue el que falleció en la alberca y ahora la utiliza todos los días, o al menos casi siempre a eso de las 3 de la tarde, cuando es una de las horas más silenciosas en todo el campus. Dicen que se llamaba Don José, porque realmente a la fecha nadie recuerda muy bien su nombre. Lo conocían por ser un hombre que se veía bastante fuerte para su edad. El horario favorito que tenía para practicar era de 2 a 3 de la tarde, puesto que en esos momentos la alberca casi siempre está vacía, porque todos estamos en el horario de comida. Mañoso como era Don José, aprovechaba de cuando en cuando para tomarse 2 horas de natación, ya que ese punto era justo cuando tanto los de seguridad como maestros cambiaban de turno. Desgraciadamente, Don José se aprovechó demasiado de ese fallo en la organización, ya que en una ocasión el hombre sufrió un infarto mientras tenía su rutina de natación. Al no encontrarse nadie presente en ese momento que se diera cuenta rápidamente, ya que incluso otros nadadores no notaron la situación por estar concentrados en sus ejercicios, el pobre hombre falleció lastimosamente. Durante las pesquisas de los forenses, se dieron cuenta que el anciano había muerto por una falla fulminante a su corazón. Incluso, uno añadió que era probable que ni hubiera notado que había dejado de existir mientras daba la última brazada. Todos quedaron algo consternados por el hecho. Después de ese incidente, se suspendió el horario de 2 a 4 de la tarde por completo, y se encargó que los cuidadores prestaran especial atención en que no hubiese nadie presente en las instalaciones mientras se hacía el cambio de maestros y demás. Pasaron algunas semanas tranquilas, y cuando ya todos se habían olvidado del hecho, muchos años después, cuando me tocó echar un chapoteo de brazos en la alberca, yo y mis compañeros nos habíamos asegurado de que nadie estaba presente cuando salimos de la zona, de forma que nos pusimos lívidos al momento que vimos por las cámaras a un hombre nadando en la alberca. Escuchar la acción nos comprobó uno de nuestros peores miedos. Fuimos corriendo para reprender a la persona, pero al llegar no vimos absolutamente a nadie ni a nada. Nos aseguramos de buscar por todos los rincones de las instalaciones, pero no obtuvimos ningún resultado distinto. Era como si jamás hubiera estado nadie en esas horas. Las apariciones siguen continuando, pero solamente cuando no hay ni un alma presente para verlas. Hasta ahora, no tenemos más prueba de lo que pasa, más que un video de agua chapoteando sola. Pero todos sabemos lo que está pasando en la piscina. Espero les haya gustado mi relato. Muchas gracias. Niños jugando. Relatos de piscina.
Saludos. Quiero omitir mi nombre porque trabajo en el sitio del que les voy a hablar y prefiero que los hechos no se sepan que salieron de mi boca. Necesito mucho el dinero que me brinda mi labor y no quiero arriesgarlo. Pero me encantan las historias de terror y no puedo dejar de compartir la mía. Soy velador en un club deportivo muy popular de la Ciudad de México. La alberca que tenemos es techada, pero se puede retirar el domo del techo, de forma que es un sitio bastante agradable para que las familias pasen tiempo de calidad. Cuando anochece cerramos el techo y colocamos un protector sobre la alberca para que el agua no se llene de hojas de los árboles cercanos. En general, las rondas son sencillas y no hay mucho que robar en un gimnasio. Si acaso lo que nos preocupa es que se brinque la gente para vandalizar las áreas de ocio. Las luces se encuentran apagadas en casi todo el recinto y nos toca hacer las rondas prendiéndolas y apagándolas conforme pasamos. Nada demasiado molesto, solo terrorífico cuando te toca en la quietud de las 3 de la madrugada pasear por todos los rincones buscando intrusos, pero así es el trabajo. Recuerdo que los primeros meses de entrar al club me mandaban a cada rato a hacer las rondas a mí. Me hacían cantidad de novatadas. Movían los aparatos del gimnasio del lugar. Dejaban objetos tirados cuando yo me había asegurado de que estaba bien la zona, llegando al grado de seguirme a escondidas para asustarme, y lo lograron. Ya era tanta su diversión que a cada rato brincaba como conejo con sus bromas. Por eso, el día que se me apareció algo de verdad, no me la creí. Cumplía con mi ronda normal un día de verano. Estaba lloviendo bastante, incluso algunos truenos caían a la distancia. Estaba por la zona de la piscina cuando noté que la capa protectora estaba fuera de su lugar, como si alguien la hubiera jalado. Así que me apresuré a colocarla de nuevo en su lugar. Pensaba que la broma de ese día ya había ido demasiado lejos, porque quizás el agua se habría ensuciado ya con todo el trajín. Ya cerca del punto, sentí como que alguien estaba detrás de mí. Así que me volteé rápidamente pensando que quizás mis compañeros me querrían aventar a la alberca. Pero al mirar sobre mi espalda solamente pude ver a varias sombras pequeñas, como de niños, al menos unas 4, que me arrojaban el agua. Sentí el golpe desde diferentes puntos a la altura de mi espalda. Estaba agachado para acomodar la protección, de forma que no pude evitar la caída. Enseguida sentí el agua helada chocar contra mi piel, haciendo que un grito reflejo me sacara el aire de golpe. Todo estaba sumido en la oscuridad, a excepción de la esquina que tenía la protección levantada. El resto era negrura profunda. Nadé como pude para llegar ahí y poder salir del agua que ya sentía subir por la garganta. Lo que vi me acabó de helar las entrañas. La cobertura de la alberca se estaba moviendo lentamente hacia los bordes de la piscina, de forma que si se enganchaban, quedaría sumergida mi cabeza bajo el líquido permanentemente. Estaba a unos centímetros de llegar cuando los ganchos de la protección terminaron su camino a los aros de seguridad. Tomé la esquina que quedaba más a mi alcance para sacudirla y tratar de que la tela se rasgara o desenganchara del todo. Por como estaba en el lado más profundo de la instalación, mi fuerza estaba mermando muy rápido. Tenía toda la ropa mojada y no podía flotar adecuadamente. Estaba a punto de rendirme cuando escuché risitas infantiles en la parte superior de la alberca. Estaban muy divertidos con mi sufrimiento. Pensé en ese punto que las cosas ya habían valido madre,
así que simplemente me dejé llevar por las aguas oscuras al fondo de la alberca. No había forma de zafar la protección desde abajo si estaba enganchada. De un momento a otro, en ese instante, sentí que unas manos me sacaban del agua. Apenas pude abrir los ojos y vi a mis dos compañeros de labores con caras pálidas sobre mi rostro, preguntando cosas, como para saber si podía responderles y si estaba vivo. Solo pude abrir los ojos un poco y hacer la cabeza al lado para vomitar el agua. Llamaron a los servicios de emergencia. Estuvieron todo el tiempo a mi lado para mantenerme despierto. Una vez en la ambulancia me llevaron al hospital para que me recuperara y me dejaron en observación para asegurarse de que no me ahogaba en seco. Dijeron que eso era común en las personas que están a punto de ahogarse y por eso, aunque las rescaten, deben llevarlas al hospital para asegurarse de que no hay fluidos dentro de los pulmones. Pasado el peligro, regresé al trabajo después de 2 semanas. En uno de los descansos me explicaron que como me perdieron de vista en las cámaras, tuvieron que dedicar 1 minuto a buscarme por toda la zona, la cual usualmente se patrulla. Cuando vieron que por la alberca se asomaban unas sombras cerca del agua, la protección se movía de forma extraña. Temieron que alguien me hubiera estado haciendo daño, de forma que corrieron a ver directamente qué pasaba. Aunque alcanzaron a ver a las sombras desvanecerse, de ahí en más no había rastro de cosa alguna. Sin embargo, sí notaron mis últimos intentos de lucha, así que uno de mis compañeros retiró la protección cuando el otro notó mi cuerpo en el agua. No dudó en aventarse para sacarme, y de ahí en adelante el resto de la historia ya la conocen. Ahora, aunque no hemos dicho nada a la empresa, porque no creo que nadie entienda por lo que pasamos, mejor patrullamos de 2 en 2 y jamás nos arriesgamos a pasar demasiado cerca de esa área. Esta ha sido mi historia y espero les guste. El velador. Testimonio 100% real de Francisco López. Buenas tardes o noches. Soy Francisco. Cuando era adolescente, me lancé de aventura a trabajar en una construcción de algunas obras fuera de la capital de Querétaro. La paga era muy buena, además de que teníamos hospedaje y comida. Con lo que ganaría, la mitad sería para ayudar a mis padres y el resto sería íntegro para mí. Chamaco ingenuo y alebrestado como era, simplemente me gustaba trabajar y ganar dinero sin importar nada más. Era irreverente e incluso irrespetuoso de muchas cosas. Incluso creía que las historias de fantasmas eran solamente cuentos para asustar a los niños tontos. Pero me arrepentiría de mi arrogancia durante esas jornadas de trabajo. Recuerdo que era la temporada de lluvias, cuando nos dijeron que debíamos apresurarnos a terminar un largo tramo de encarpado rural, pues de lo contrario, el agua arrastraría todo lo que ya habíamos avanzado, y el trabajo se vendría por tierra. Así que, sin más, nos enviaron a culminar nuestro trabajo. Llegamos a las 6:30 de la mañana para comenzar bajo el inclemente aguacero, obviamente cubiertos con unas carpas tras la asfaltadora, pero solamente mientras se enfriaba el asfalto caliente. Una vez hecho, debíamos seguir paleando y llenando lo que se debía planchar con la aplanadora y posteriormente continuar bajo el agua. Sí, lo sé, suena extremo, pero solamente quienes lo han vivido saben lo que es trabajar en esto bajo presión. Ahora a los obreros municipales ya ni les gustaba ni les interesa su trabajo.
Pero esas eran otras épocas. Todo debía quedar bien para tal o cual motivo o razón, y el esfuerzo extra significaba premios extras también. Como por ejemplo, esa vez nos ganamos una cena caliente, un bono de dinero en efectivo y bebida a más no poder, pues era sábado y al otro día no se trabajaba. El caso es que al terminar, acabamos empapados, pero con las bolsas y la panza llena. Algunos decidimos seguir en el poblado, así que nos juntamos para irnos de parranda en una cantina. Todo era risas, baile y alegría, hasta que por alguna razón nos separamos. Supongo que estaba cansado y decidí regresarme solo al campamento, alardeando de mí mismo y retando a las cosas que contaban los viejos acerca de esa región. Me dirigí solo de regreso. Cuando llegué al campamento tenía hambre y me dispuse a calentar una lata de frijoles y un pedazo de chorizo que comería con algunos panes. Cuando se acercó a mí aquel señor, quien dijo ser el velador. Así que, como hacía demasiado frío, nos sentamos al calor del fuego. Compartimos un café con aguardiente para reponernos del frío y la cruda, y compartimos los frijoles y el pan. Platicamos por largo rato. El señor muy amablemente me contaba acerca de las leyendas y el por qué se cuentan, lo que se me hizo bastante interesante y lógico. Obviamente me hizo retractarme de los comentarios insolentes y groseros que había hecho la vez pasada. Supongo que ahora que lo entendía sabía el porqué de ellas. Cuando empezó a clarear, el señor se despidió y me obsequió un cigarrillo. Honestamente, no sentía cansancio ni sueño, pero me recosté a dormir. Cuando desperté ya era lunes y se me estaba haciendo tarde. Me levanté como pude y me dispuse a trabajar. Cuando los compañeros contaban acerca de los espantos y las leyendas que había por ahí cerca, ya no me burlé. Les dije lo que el velador me había contado y a qué se debía cada cosa, a lo que los más viejos de los obreros secundaban diciéndome que era verdad. Llegó el día de paga nuevamente y se me hacía raro que, a pesar de que a veces llegábamos tarde del pueblo, no veía a mi amigo el velador. Pregunté al ingeniero que dónde estaba y este me jaló aparte. Me llevó a un cuarto donde tenían los jefes algunas fotos de cuando inició la compañía y me mostró una foto muy vieja, preguntándome si él era quien yo había visto. Le dije que sí, pero que cómo era posible que la foto fuera de hacía más de 50 años. Me comentó que no se trataba de cualquier velador. Él era el que inició la compañía y quien se quedaba a cuidar la máquina y el campamento, pero que en una ocasión asaltaron el campamento en día de paga y le arrebataron la vida. Desde entonces, él se queda a cuidar a que todos regresen con bien a este lugar. Ese día que volviste al campamento de madrugada, nos avisaron que 3 de tus compañeros fueron encontrados tirados afuera de una cantina sin dinero y sin vida. Gracias a que de alguna manera algo me hizo volver, pude salvar mi vida y gracias a ese señor velador, comprendí que las cosas del más allá existen, aunque no todas son malas, pero realmente existen. Saludos y muchas gracias por escuchar. El perro negro. Testimonio real de Ranulfo Contreras. Cuando trabajas como albañil en cualquier ramo de la construcción, sabes que hay ocasiones en las que debes quedarte a cuidar la obra, especialmente cuando ésta se encuentra
alejada del resto de la población, y además hay materiales valiosos en el lugar. En esa ocasión me tuve que quedar con algunos de los muchachos, precisamente para cuidar esos materiales, ya que era un botín muy tentador para cualquiera que quisiera robarlos. Había varillas, bultos de cemento, mosaicos, talavera, demasiadas cosas que serían bien recibidas o simplemente para algún vival que quisiera aprovechar el material para su propia casa. Como bien les dije, nos quedamos esa noche mientras que la construcción iba avanzando. La verdad, íbamos bastante rápido y bien. Cuando llegó el sábado empezaron los problemas. Comenzaron a notarse faltantes de material, por lo que el ingeniero empezó a dudar de nosotros. Poniendo un par de veladores, uno por turno para que nos vigilaran. Pero al igual que nosotros, ellos eran incapaces de explicar el motivo de los faltantes de cada semana, e inevitablemente el ingeniero tuvo que poner un ultimátum. O se resolvía el problema, o alguien se iría a la cárcel. Las cosas estaban tensas. Todos éramos sospechosos de las desapariciones del material. Hasta que un día llegó el ingeniero con dos de sus ayudantes y trayendo pistolas, obviamente no para nosotros, sino por si ese ladrón se aparecía. Resulta que el corazón se le ablandó un poco cuando vio que no traíamos nada para cenar, por lo que mandó por pollos rostizados, además de poner café, y nos juntamos todos alrededor del fuego. Cuando de un momento a otro, uno de sus ayudantes vio algo que lo sacó de onda. Era un perro muy flaco y largo merodeando por la construcción. Eran eso de la 1:30 de la mañana. El perro, supongo que no se había percatado de nuestra presencia, debido a que siempre a esa hora, a excepción de ese día, todos nos encontrábamos durmiendo. El velador dijo que lo había visto varias veces por aquí, pero que como no hacía nada, lo dejó que se dedicara a sus cosas. Sin hacer ruido y escondidos donde estábamos observando, efectivamente este animal se encontraba olfateando y viendo los bultos de cemento, varillas y demás cosas que había en el patio de la obra. En una de esas, y para asombro de todos, el animal se echó 2 bultos al lomo, un atado de varillas y un par de cajas de mosaicos. Actualmente se conoce como piso. Todos nos quedamos impactados. Ese animal los cargaba como si nada, como si no pesaran, y para los que saben, simplemente un bulto de cemento pesa 50 kilos. Esa era una cosa mala a mi ver, y no me equivoqué. Uno de los amigos del patrón dijo que era un nahual, así que lo dejaron ir por esa noche, pues no se podía hacer nada. Al día siguiente, a eso de las 6 de la tarde, el patrón llegó igual con sus amigos y un viejito que decían era un chamán, el cual decía que estuvo bien dejar ir a ese perro para que así se confiara, que esa misma madrugada le darían su merecido. Llegó otra camioneta con algo así como 6 costales grandísimos llenos de sal, mecates, palos y 2 cajas de veladoras y hierbas que el señor brujo había pedido. Se dispersaron los hombres por el terreno, siguiendo las instrucciones del señor viejito para agarrar al nahual. Llenaron unos cubos con agua y puños de sal. Yo no sabía para qué eran hasta que se dieron las 2 de la mañana y el perro nuevamente apareció. De igual manera estaba observando y se disponía nuevamente a acarrear cosas cuando le echaron encima el agua salada, lo que hizo que se cayera al piso.
Así fue que aprovecharon 2 hombres para atarlo con los mecates ya bañados en agua salada y orina, y nos ordenaron caerle a palos. Pero el perro se defendía. Lesionó a uno de un brazo, una pierna a otro, mordió al patrón, se hizo un caos. El brujo decía que no le fuéramos a soltar. Fue cuando le echó encima la poción que había preparado con las hierbas, y finalmente lo más aterrador pasó. Esa bestia habló, pidiendo clemencia, que devolvería todo lo que se había llevado, pero que lo dejaran ir. No se le soltó hasta que el brujo le pidió volver a su forma humana y que le revelara su nombre real. Así se aseguraba que cumpliera con su palabra. Y así pasó. Ese era un hombre de unos 40 años. Ni siquiera se veía peligroso, pero tenía el oscuro poder de transformarse en bestia por las noches, y de no haberle detenido, algo peor pudo haber pasado. La verdad, yo sí me espanté de todo lo que allí pasó. Pero después de ese día jamás volvió a desaparecer nada y terminamos la obra. Pero no olvidaré el día que vi de cerca a un nahual convertido en perro. La caballona de la obra. Testimonio de Ezequiel Mosqueda. Muy buenas noches. Mi nombre es Ezequiel. Soy de Zumpango, Estado de México, donde se dice que hay mucha actividad sobrenatural hasta nuestros días, y es cierto. Desde que era niño, allá por los años 80 hasta estos tiempos, no falta quien diga que ha visto un nahual, o que han sabido de las brujas que se roban a los niños por las noches, o las ondinas de la laguna de Zumpango que seducen a los hombres para alimentarse de ellos en las profundidades. El caso es que este pueblo mágico, al igual que en todas las regiones de México, hubo ocasiones en las que la necesidad nos orillaba a aventurarnos a trabajar incluso ya bien entrada la noche, para poder llevar el pan a casa. Yo estaba en la edad de empezar a ayudar a mi padre en la bella profesión de albañilería. Era duro, pero podíamos entre los dos sacar adelante a mi familia. Así que por las mañanas me iba a la secundaria, mientras que por las tardes ayudaba a mi madre aunque terminara rendido, pero valía la pena. No era extraño que tuviéramos que volver caminando a casa a eso de las 10 u 11 de la noche. Llevábamos un poco de pan y leche para los pequeños y algo de comer para mamá y nosotros. Mi madre siempre temía que nos pasara algo, debido a que en esa época había mucho monte y era muy fácil que los ladrones se escondieran entre las hierbas para atacarnos. Pero por alguna razón esa zona siempre estuvo exenta de crímenes, al menos nunca se había sabido de asaltos, o que alguien se metiera a robar a las casas o cosas así. Además, modestia aparte, heredé la gran estatura y robustez de mi padre, por lo que no podrían someternos tan fácilmente. Aún así siempre veníamos muy juntos y a paso acelerado. Es mejor prevenir, así por varias semanas. No pasaba nada, hasta que a la obra comenzó a llegar un rumor. Supuestamente algunos albañiles ya no habían vuelto a la obra. Mi padre comentó en tono de broma que quizás ya no les gustó el trabajo. Pero el ingeniero decía que lo dudaba, pues quienes faltaban habían rogado por quedarse tiempo extra por semanas. Mi padre cambió el semblante y dijo que si alguien de la zona sabía algo se lo dirían. Mientras tanto, que los buscaríamos por ratos. Y así se organizaron los hombres para encontrar a los desaparecidos. A los 2 días encontraron 2 cuerpos. Estaban intactos, sin señales de violencia.
Cuando los peritos lo revisaron, dijeron que posiblemente habían muerto de una súbita impresión que les causó un paro cardiofulminante. En pocas palabras, los hombres murieron de miedo. Mi padre recordaba que en su niñez el Tata le había contado acerca de que a veces en las noches del monte sale una mujer muy extraña. Su cuerpo es curvilíneo y seductor, su cabellera negra brillante y perfumada, ondeada a la luz de la luna. Mueve cadenciosamente su cuerpo, indicando a los hombres maliciosos para que la sigan. Pero no con buenas intenciones. Cada vez que se lleva a alguien, este no vuelve a ser visto, sino días después y muerto, así como dejó a esos infortunados infelices. Decía mi tata que detrás de esa figura hermosa y atrayente, esconde la más espantosa y aterradora cara. No es de humano, sino la calavera podrida de un caballo. Se le pueden ver aún sus chispeantes ojos rojos, pero el resto está descarnado. Ella te lleva a lo profundo del monte para matarte, a veces de miedo, en ocasiones mucho peor. Es capaz de dejar el cuerpo como si un puma lo hubiera atacado, destripado y desgarrado con tal violencia que la víctima muere desangrada. Ese espantoso engendro del mal se llama la caballona, por su horrible cara de caballo, y no es presagio de nada bueno. Más hombres morirán hasta que ésta esté satisfecha y decida irse. La idea de mi padre fue precisamente que mientras eran peras o manzanas, nadie se adentrara en el monte y menos de noche. Esa cosa anda suelta por algo y no va a parar hasta que dé con aquel por el que viene. Porque ella no aparece nomás porque sí. Algo se hizo en el monte para sacarla de su sueño. Y tal como lo dijo mi padre, nadie desapareció por un tiempo. Pero resulta que en una noche que debíamos terminar urgentemente, nos quedamos ya muy tarde en la obra y tal como mi padre lo había dicho. La caballona fue por aquel que había hecho algo para molestarla. A quien atrapó fue a Melquiades, que no tardó en confesar que había ultrajado a una menor aprovechando la ausencia de sus padres y que se le había pasado la mano, hundiendo su cuerpo en la laguna. Pensando que el espectro lo perdonaría y se iría, no contaba con que también todos lo habíamos escuchado. Le dimos la espalda y dejamos que el engendro infernal se hiciera cargo. Y efectivamente, la caballona se presentó ante él, tal y como era realmente. No como mujer, sino como una monstruosa bestia que, de humano, solamente tenía la forma, y arrastró a Melquiades a lo más profundo del monte, donde nunca fueron encontrados ni sus restos. Al día siguiente rescataron el cuerpecito de la niña. Todos pasamos el duelo y regresamos a las labores. Cabe mencionar que no se volvió a saber nada de la caballona hasta ahora que yo sepa, pero he oído que ha aparecido en otras partes de la República, pues al igual que la Llorona, es un engendro que busca venganza de quien profana sus dominios haciendo daño a una inocente criatura. Gracias por escucharme y buenas noches. Buitre maldito. Testimonio compartido por Jacinto Cabañas. Muy buenas noches. Tengo 26 años y vivo en Milpa Alta en la Ciudad de México. Muchas veces incluso las personas que vivimos por estos rumbos, cuando somos jóvenes, dudamos de la existencia de las cosas que cuentan los mayores. Pensamos que son solamente tonterías de viejos.
Lamentablemente no sabemos que algunas cosas son ciertas hasta que nos pasan a nosotros mismos. Cuando tenía 17 años, mi papá me la sentenció tajantemente: o trabajas o te largas de la casa. A pesar de mis protestas y la indulgencia de mi jefecita, me tuve que fletar a salirme a buscar trabajo sin saber qué hacer, pues no sabía nada. Finalmente llegué hasta una construcción, pero no me dieron trabajo de obrero. Me indicaron que había la posibilidad de quedarme como velador. Mi padre frunció la ceja, pero dijo finalmente: algo es algo, dijo el diablo. Que te vaya bien y que te cuiden. Me dieron un par de tortas y un termo con café. Además, mi padre me dio una navaja, recomendándome que no fuera a hacer locuras y nuevamente que tuviera sumo cuidado. La navaja era bastante grande, del ejército. Mi papá fue sargento, pero se lesionó y le dieron su baja. Así que aparte de haber sido suya, era de las mejores que había visto. Me sentí especial en ese momento y mi padre se dio cuenta. Sonrió y me dio un cariñoso zape, deseándome suerte de nuevo. Llegué puntual a mi primer día y todo estuvo muy tranquilo. Llegué a casa y me veían ya con otros ojos, así que supe que algo estaba haciendo bien. Ese día papá me dio ciertas recomendaciones de lo que debe uno hacer cuando vigila un lugar. Que no me dejara ver, que no hiciera ruido innecesario, que debía estar listo y conocer mi lugar de trabajo para sorprender al enemigo. Se me hacía algo excesivo hasta que llegó el momento que tuve que poner a prueba lo que mi papá me enseñó. Esa primera vez, algo que sonó muy fuerte al otro lado de donde me tocaba inspeccionar me sacó de concentración. Sonó como si algo muy pesado hubiera caído de una gran altura. De inicio, y sonará gracioso, pero me dije a mí mismo: «Chin, ya se mató un macuarro». Corrí a ver, pero algo me hizo frenarme en seco. En el patio estaba caminando una especie de buitre negro espantoso, muy feo. Recordé lo que mi papá me había dicho y no salí. Esperé a ver qué hacía esa cosa, y también recordé las historias del abuelo acerca de que había brujas que en las noches se robaban a los bebés para alimentarse de su sangre. Así que fui rodeando para caerle por sorpresa. Pero justo cuando iba a arrojarle un garrotazo, esa cosa ya no estaba. La segunda cosa que me dijo mi padre se me olvidó: el no descubrir mi posición. Cuando sentí de pronto ese buitre me cayó encima y me puso una reverenda paliza. Me golpeaba, me arañaba y me trataba de picotear. Pero no se fue limpio. Le alcancé a rajar la cara y un ala con la navaja de mi padre. Al otro día desperté en el hospital. Me encontraron en condiciones delicadas. De hecho, dicen que de milagro no me mató. Pero mi padre me enseñó la empuñadura de la navaja y dijo: «Así es, de milagro no te mató porque la navaja tenía un poderoso amuleto de protección en la empuñadura». Eso me enseñó que las cosas sobrenaturales existen. Pues al día siguiente una viejita que no nos quería se mudó de la cuadra. Traía la cara rajada y un brazo vendado. Así supimos que no fue casualidad y que esa viejita en realidad era una bruja que quería dañarnos. Gracias por habernos escogido para narrar mi relato. Saludos cordiales desde la Ciudad de México.